El diario Los Angeles Times fue el primer medio en reportar acerca de la investigación. El artículo periodístico señala que la pesquisa se deriva de los dichos de Roy Rosselló, ex integrante del grupo Menudo y que actualmente tiene 53 años, en la serie documental Menéndez más Menudo, Boys Betrayed, recientemente estrenada en la plataforma Peacock, la cual explora las acusaciones de abuso que presuntamente sufrieron miembros del grupo y la conexión que supuestamente había entre Díaz y José Menéndez, antiguo ejecutivo de la disquera RCA Records, por quien Rosselló dice que también fue abusado. En la serie, que consta de 3 episodios de casi una hora, Rosselló hace varias acusaciones contra Díaz por presunto maltrato y abuso frecuente. En el tercer episodio, por ejemplo, afirma que Díaz habría abusado en el Hotel Biltmore durante un viaje a Los Ángeles en la década de 1980. No está claro si la investigación que abrió la policía de Los Ángeles corresponde a la denuncia que presentó Rosselló por el presunto incidente en este hotel. Según el documental, Rosselló presentó una denuncia ante la policía de Los Ángeles en noviembre de 2022. En la serie se ve a Rosselló entrar a una oficina de la policía. Luego se explica que no le permitieron el ingreso de las cámaras y más tarde Rosselló sale con un documento que, según explica, es la denuncia. En una verificación de registros judiciales de California que hizo CNN, no fue posible hallar que existiera una denuncia judicial o policial de Rosselló contra Díaz, y la policía de Los Ángeles respondió que no podía dar más información sobre el caso. En su reporte, Los Angeles Times indica que la policía sí les confirmó que se había presentado una denuncia contra Díaz. CNN intentó contactar a Díaz o a sus representantes, pero Díaz no participó en el documental y, según sus productores, no respondió a solicitudes de entrevista para obtener comentarios sobre estas acusaciones. CNN también está tratando de hablar directamente con Rosselló para obtener más detalles de sus señalamientos, pero por el momento no ha respondido a diversos mensajes. En mayo de 2023, Rosselló publicó en su página de Facebook el artículo de Los Angeles Times, pero no hizo ningún comentario al respecto. Las declaraciones de Rosselló en el documental de Peacock no son la primera vez que el exmiembro de Menudo denuncia los presuntos abusos de Díaz. En 2014, Rosselló hizo públicas las acusaciones en un medio de comunicación de Brasil. Tras ese señalamiento, Díaz rechazó cualquier acusación y desde entonces ha guardado silencio. En una parte del documental, una de las realizadoras le pregunta directamente a Díaz sobre los señalamientos de abuso. Eso fue en mayo de 2021, a la salida del funeral de uno de los exintegrantes de la banda de Puerto Rico. Él solo guarda silencio, se sube a un auto y se retira del lugar. El documental Menéndez más Menudo, Boys Betrayed, presenta a Rosselló como un testigo clave, cuyo relato podría ayudar a presentar un recurso legal ante la justicia de Estados Unidos a favor de Lai Menéndez, de 55 años, y Eric Menéndez, de 50, los hijos de José y Mary Ruiz Méndez, quienes en 1996, tras un juicio muy publicitado, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el deceso de sus padres en 1989 en Beverly Hills, California. El cantante puertorriqueño René Farrey invitó al público a ver el documental en el que su colega denuncia todos los abusos cometidos por parte del creador del quinteto musical juvenil, Edgardo Díaz. TikTok, TikTok. No se pueden perder el documental Menéndez más Menudo, Boys Betrayed a través de la plataforma Peacock. Ahora sí estamos hablando. No tienen idea de lo que viene. Esto es solo el comienzo, la punta del iceberg. Con estas palabras, divulgadas a través de su cuenta de Instagram, René Farrey, ex integrante del popular quinteto juvenil Menudo, al que también perteneció Roy Rosselló, aunque no coincidieron en la misma. Roy, como ya sabes, tienes mi apoyo para que se haga justicia. Aquí estoy para ti. La verdad y la justicia nunca fallan. TikTok, TikTok, concluyó el mensaje de Farrey.
En cuanto a René Farray, el año pasado cuando salió a la luz el documental Menudo Forever Young, en el que otros exintegrantes de Menudo hablaron sobre patrones de los abusos durante su estadía en el grupo, este declaró que para contar su verdad lanzaría la bioserie Mi Historia, la vida de René Farray. Según manifestó en aquel entonces para El Nuevo Día, la producción develaría su etapa en la banda y todo lo sucedido con el manejador Edgardo Díaz, a quien acusó anteriormente de abusos, maltrato y explotación infantil. Farray había expresado su descontento con la serie Súbete a mi moto, de la que aseguró le faltaba la verdad sobre lo que vivieron los integrantes de Menudo. Esta serie contó con el apoyo de Edgardo Díaz. Realmente me da ganas de vomitar. Se acabó la hipocresía y la mentira. Nosotros nos lo merecemos. Todos los niños del mundo se lo merecen. Anthony Galindo se lo merece. Basta ya. TikTok, TikTok, expresó en aquel entonces Farray. Hace algunos meses, René Farray reveló para el programa Chismes No Like parte de las pesadillas que vivió durante su estadía en la agrupación entre los años 1979 y 1982, a la vez que omitió algunos detalles más impactantes que dirá en su documental. Estábamos como incrédulos, no sabíamos si era correcto o si no era correcto. Las cosas que viví y yo vi ahí eran demasiado atroces, indicó el puertorriqueño. René Farray fue integrante de la segunda generación de Menudo y apenas tenía unos 12 años cuando se vio expuesto a las atrocidades que se vivían fuera de los escenarios, cuando su representante artístico se aprovechaba de su inocencia y la de sus compañeros. Hay muchos temblando porque saben que no tengo pelos en la lengua. Mis padres estaban ajenos a lo que estaba pasando porque yo no se lo decía, aseguró. Yo sabía que si se lo decía me iban a sacar del grupo y no quería salir. Ese era mi sueño desde niño. Y es que al igual que otros exintegrantes de la agrupación, René sacrificó su moral y su bienestar para cumplir su sueño de ser famoso, convirtiéndose en un momento de su vida en el privilegiado de Edgardo Díaz. Además, el cantante arremetió de frente con la prensa de Puerto Rico, señalando que muchos conocían la realidad que se vivía en Menudo y nunca se atrevieron a decir nada, dejando abierta la posibilidad de que los abusos continuaran en las posteriores generaciones. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que por fin se hará justicia este año? Haznoslo saber en nuestra cajita de comentarios. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. Recuerdan también que con su donación yo a cambio les entregaré un sticker de super me gusta que los distinguirá como unos auténticos fans de Menudo y de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.